Hola, bueno, en este video vamos a hablar sobre la estadística descriptiva bivariada y la recta de regresión lineal. Vamos a comenzar con una breve introducción sobre este tipo de estadística, la cual estudia los sucesos en los que intervienen dos variables simultáneamente a la vez. Su estudio conjunto nos va a permitir determinar las relaciones entre ellas. Ambas variables pueden ser cuantitativas, por ejemplo, cuando relacionamos el peso y la estatura de un conjunto de individuos. Puede ser una cuantitativa y otra cualitativa, por ejemplo, cuando relacionamos la nota media de un grupo de alumnos en una asignatura con su nivel de ansiedad. Y por último, pueden ser dos caracteres cualitativos, por ejemplo, cuando estudiamos en un grupo de personas la relación entre el tabaquismo y el género. Cuando queremos describir conjuntamente dos variables estadísticas, el primer paso será, al igual que en el caso de la estadística univariada, representar los datos en una tabla de frecuencias. Ahora, a cada caso le corresponde no un valor, sino dos, uno para cada una de las variables. Así, en el caso de que intentemos relacionar el peso y la altura de las personas, a cada persona le asociamos un par de valores. Estos pares de valores así formados constituyen la distribución bidimensional. Luego vamos a construir, en base a un ejemplo, una tablita de frecuencias. Bien, en nuestro ejemplo tenemos aquí nuestra tabla de frecuencias, donde estamos relacionando dos variables que son cualitativas. En este caso tenemos el género, que es varón y mujer, y el tabaquismo. ¿Sí? Entonces, en nuestro estudio dice que en 150 sujetos, 30 son fumadores varones, 50 no fumadores varones y 20 son exfumadores varones. En total son 100. Entre las mujeres hay 30 fumadoras, 10 no fumadoras y 10 exfumadoras. Es un total de 50. En conjunto, estas frecuencias las podemos leer en conjunto y decimos que son 60 fumadores, 60 no fumadores y 30 exfumadores, con un total de 150. Así es como más o menos podemos leer o interpretar una tabla de frecuencias cuando hay dos variables. A continuación, veremos algunos conceptos fundamentales en el estudio de la estadística bidimensional. El primero de ellos es el concepto de varianza. La varianza, S cuadrado, se define como la medida de las diferencias cuadráticas de n puntuaciones respecto a su media aritmética. Se puede interpretar como una medida del grado de dispersión de los valores de las variables, y la calculamos aplicando la fórmula que se detalla aquí debajo. Otro concepto que vamos a ver es el de covarianza. Esta es la medida que nos indica la variabilidad conjunta entre dos variables. Para encontrar este valor se hace la sumatoria de igual 1 a n, donde n es el total de la muestra, de x sub i, la variable independiente, menos la media aritmética, por la variable dependiente menos la media aritmética de esa variable. Todo sobre n, que era el total de la muestra. Si ese valor de la covarianza es mayor que 0, lo que nos permite interpretar como la variable tiende a aumentar, la variable y tiende a aumentar cuando lo hace x. Y si ese valor nos da menor que 0, se observa que y tiende a disminuir cuando aumenta x. Y si ese valor da igual a 0, no hay correlación entre x e y. El coeficiente de correlación lineal de Pearson es una medida de regresión que busca cuantificar el grado de variación entre dos variables. Lo obtenemos dividiendo la covarianza por el producto de las desviaciones estándar de cada variable, como allí se representa. Propiedades del coeficiente de correlación lineal. Es adimensional, puesto que carece de unidades de medida. Es invariante para transformaciones lineales de las variables. Solo toma valores entre -1 y 1. Cuanto más próximo a 1 sea el valor absoluto del coeficiente de correlación, mejor será la relación entre las variables. Es decir, cuanto más se aproxime a 1,
tendremos menor grado de dispersión. Si R es igual a 0, puede afirmarse que no existe relación entre las variables. Entonces decimos que las variables son incorreladas. El análisis de regresión involucra el estudio entre dos variables, una variable dependiente, Y, y una independiente, X. La relación funcional o modelo de regresión es la forma algebraica de la relación existente entre las variables. El error es la diferencia entre los valores de la variable dependiente, Y, y la relación funcional. Nuestro objetivo es lograr que el error sea lo menor posible, lo más pequeño posible. Para ello tenemos que buscar una función que lo minimice. El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para ver la relación que existe entre las variables. Para eso se busca los coeficientes de la ecuación. A, por ejemplo, va a ser igual a la media aritmética de Y menos B por la media aritmética de X. Y B lo vamos a encontrar como la covarianza sobre la varianza de X. En el ejemplo vamos a hacer un análisis bivariado de variables cuantitativas y la recta de regresión lineal. Para eso usamos la siguiente tabla en donde aparecen representadas en función de la cantidad de horas de estudio la calificación que obtuvieron 8 alumnos. Estos datos los vamos a representar gráficamente en un diagrama llamado diagrama de dispersión, que consiste de un par de ejes cartesianos en el cual vamos a ir ubicando los puntos que tienen por coordenadas justamente estas variables: cantidad de horas de estudio y calificación. Como observamos en el diagrama, aparecen los puntos ubicados de manera tal que pareciera que existe una correlación lineal entre ellos, que además es positiva, es decir, que a medida que va aumentando la cantidad de horas de estudios, iría aumentando la calificación obtenida. Para determinar la existencia real de esta correlación lineal, lo que vamos a calcular es la covarianza. Para eso usamos el GeoGebra como software y nos brindó como dato que la covarianza es 5,44, ¿verdad? Es un valor positivo, por lo tanto existe una relación positiva entre las variables. Aún así, todavía no podemos determinar cuál es el grado de asociación entre estas variables. Para eso vamos a calcular el coeficiente de correlación, ¿verdad? Esta medida nos sirve para determinar justamente el grado de correlación lineal que existe entre ambas variables. Cuando lo calculamos, también utilizando el GeoGebra, obtuvimos que era 0,98, lo cual indica que el grado de correlación lineal entre las variables es casi perfecto y además es positivo. Está muy cerca de 1, ¿verdad? Este resultado es coherente con lo que observábamos en el diagrama de dispersión, ¿verdad? En donde se podía ver que los puntos estaban ubicados de manera casi lineal y que era a medida que iban aumentando los valores de la variable horas de estudio, también aumentaban los datos de la variable calificación. Bien, ahora que sabemos que hay una correlación lineal entre estas variables, vamos a hallar la recta de regresión, que es la que más se adapta a los datos, ¿verdad? Para eso vamos a usar también calculados en el GeoGebra la media aritmética de X e Y, la varianza y la covarianza. Llegamos a la ecuación de la recta, que está ahí indicada, y la graficamos. Como observamos, esta recta es la que logra disminuir más las distancias entre el punto y la recta. Es la recta que más se adapta a todos los datos que tenemos y nos está dando la idea de que hay una correlación lineal entre estas variables.